Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada y detallada del guión, manteniendo el mismo estilo, tono y formato. **título***drama turco. Madre de Kerem Bürsin prohíbe su boda con Hande Erçel. Secretos revelados. *****. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más controversiales del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que nos enamoraron en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocen en muchos lugares. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que va más allá de la ficción y que involucra a una persona que se supone debería ser la más feliz con este amor, la madre de Kerem Bürsin. Y es que los rumores no paran, las noticias vuelan y al parecer, no todo es color de rosa en el paraíso de estos dos tortolitos. Así que prepárense porque vamos a destapar algunos secretos, a analizar los posibles motivos de esta tensión, y a ver si realmente la mamá de Kerem está amenazando con boicotear la boda. Pero antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes de celebridades y mucho, mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació, como ya les dije, en el set de Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto se convirtió en algo real. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. Eran la pareja del momento, el Dream Team turco que conquistaba corazones en todo el mundo. ¿Y es que quién podría resistirse a esa chispa que desprendían juntos? Desde las miradas cómplices hasta las risas espontáneas, todo parecía indicar que el amor había florecido entre ellos de manera inevitable. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. Senkalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser una pareja para conseguir ciertos objetivos. Pero como suele pasar en estas historias, la farsa se convierte en realidad y el amor florece entre ellos. La serie combinaba humor, romance, drama y un elenco carismático, lo que la convirtió en un fenómeno global. Kerem y Hande obviamente fueron la pieza clave de este éxito. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos espectadores no podían evitar preguntarse si lo que veían en pantalla era simplemente actuación, o si había algo más detrás de esas miradas y sonrisas. La trama de Senkalkapm capturó la atención de audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de altibajos, momentos divertidos y situaciones emotivas, resonó en el corazón de muchos espectadores que se identificaron con los personajes y sus conflictos. Además, la serie abordó temas como la superación personal, la importancia de los sueños y el valor de la amistad, lo que la convirtió en algo más que una simple comedia romántica. Pero bueno, volviendo a la vida real, después de un tiempo de relación confirmaron su noviazgo de una manera súper romántica, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos eran de ensueño. Parecía que todo era perfecto, que estaban viviendo un cuento de hadas. Los paisajes paradisíacos, los atardeceres de ensueño y sobre todo, la felicidad que irradiaban Hande y Kerem en cada imagen, hacían pensar que su amor era indestructible. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones y buenos deseos para la pareja, que se había convertido en un símbolo de amor y esperanza para muchos fans. Pero como siempre, la realidad suele ser más compleja. Y los cuentos de hadas rara vez se hacen realidad sin obstáculos. Empezaron a surgir rumores de que la relación no era tan idílica como parecía. Que había tensiones, que las personalidades de Hande y Kerem chocaban, que la familia de Kerem no veía con buenos ojos a Hande. Y aquí es donde entra en escena la figura clave de esta historia, la madre de Kerem Bürsin. Al parecer, la señora Aydin Bürsin, que así se llama la madre de Kerem, nunca ha estado del todo convencida con Hande como pareja para su hijo. Los motivos, según los rumores, son varios. Se dice que Aydin Bürsin tiene una imagen muy clara de la mujer ideal para Kerem, una mujer que encaje con sus valores, con su estilo de vida y sobre todo con sus expectativas. Y al parecer, Hande no cumple con todos esos requisitos.
Algunos medios turcos han publicado que la madre de Kerem considera que Hande es demasiado moderna y extrovertida para su gusto. Que le preocupa la exposición mediática de Hande, sus amistades en el mundo del espectáculo y su estilo de vida. También se ha dicho que la madre de Kerem preferiría una mujer más discreta, más centrada en la familia y menos en la fama. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas, y la señora Idem Bürsin, al parecer, no se deja llevar por las luces y el glamour que rodean a Hande. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un hombre muy apegado a su familia, especialmente a su madre. La opinión de Idem Bürsin es muy importante para él y por lo tanto, su aprobación es fundamental para que cualquier relación funcione. Esto obviamente pone mucha presión sobre Hande, que se siente juzgada y observada constantemente. Imaginen la tensión que debe sentir Hande al saber que su relación está siendo evaluada minuciosamente por la persona más importante en la vida de Kerem. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que la madre de Kerem está amenazando con impedir la boda? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial de que la relación entre Hande y la madre de Kerem sea tan mala como se dice. Gran parte de esta información proviene de fuentes anónimas, de rumores y especulaciones de la prensa del corazón. Los medios turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por destapar escándalos, han alimentado esta historia con todo tipo de detalles y especulaciones, muchas veces sin pruebas concretas. Sin embargo, el hecho de que estos rumores persistan y se repitan con tanta frecuencia sugiere que algo de verdad debe haber en ellos. Además, es sabido que la familia de Kerem es bastante reservada y que no les gusta exponer su vida privada a los medios. Esto hace que sea aún más difícil obtener información veraz y contrastada sobre este tema. El hermetismo de la familia Bürsin solo alimenta aún más las especulaciones y los rumores, creando un aura de misterio en torno a la relación de Hande y Kerem. Pero independientemente de la veracidad de los rumores, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado en el punto de mira desde el principio. La presión mediática, las expectativas de los fans y ahora, los supuestos problemas familiares, han hecho que esta relación sea mucho más complicada de lo que parece. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también implica una gran exposición pública y una constante presión por parte de los medios y los fans. Y hablando de series turcas, la presión no es exclusiva de la vida de Hande y Kerem. En muchas producciones, la fama repentina y las expectativas del público pueden generar mucha tensión. Un ejemplo de esto es la serie Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci es otra comedia romántica que conquistó al público internacional. La historia gira en torno a Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie destacó por su ritmo ágil, sus personajes entrañables y la química innegable entre los protagonistas. La frescura y naturalidad de Demet Özdemir y Can Yaman hicieron que su relación en pantalla fuera muy creíble y que muchos espectadores se enamoraran de su historia de amor. Sin embargo, el éxito de Erkenci también trajo consigo una gran presión para Demet Özdemir y Can Yaman. Se esperaba que su relación traspasara la pantalla, que se convirtieran en la nueva pareja de moda. Pero la realidad fue diferente. Los rumores de tensión entre ellos eran constantes, se decía que no se soportaban fuera del set y que la presión mediática había afectado su relación profesional. Finalmente nunca confirmaron una relación amorosa y sus caminos se separaron. Este caso sirve como un claro ejemplo de cómo la fama y las expectativas pueden afectar negativamente las relaciones, incluso cuando hay una gran química en pantalla. Este ejemplo nos muestra cómo la fama y las expectativas pueden afectar las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. En el caso de Hande y Kerem, la presión es aún mayor, ya que su relación nació en el set de una serie que los catapultó a la fama mundial. El hecho de que su amor haya surgido en medio de un torbellino de fama y atención mediática, hace que su relación sea aún más vulnerable a las presiones externas. Otro drama interesante en el mundo de las series turcas, aunque de un género muy diferente, es Çukur. Esta serie de acción y drama criminal cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. La serie destaca por su trama intensa, sus personajes complejos y su excelente producción. Çukur es una serie que atrapa al espectador desde el primer momento, gracias a su ritmo trepidante, sus personajes carismáticos y su ambientación realista.
Kukur es relevante para nuestro tema de hoy porque muestra cómo las relaciones familiares pueden estar marcadas por el poder, la lealtad y el sacrificio. En la serie, la familia Koobal debe enfrentarse a numerosos enemigos y desafíos para proteger su territorio y mantener su poder. La figura del padre Idris Koobal es central en la serie. Él es el líder indiscutible de la familia y el encargado de tomar las decisiones más difíciles. Sus hijos, Yamak, Kumali y Bartolu, deben luchar constantemente para ganarse su respeto y demostrar su valía. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares en un contexto de violencia y crimen, mostrando cómo el amor, el odio y la lealtad pueden coexistir en un mismo núcleo familiar. Kukur nos muestra que las relaciones familiares no siempre son fáciles ni idílicas. A veces el poder, la ambición y la lealtad pueden generar conflictos y tensiones que ponen a prueba los lazos familiares. Y aunque la serie es de ficción, refleja algunas realidades de la vida, como la importancia de la familia, la lucha por el poder y los sacrificios que se hacen por amor. En el caso de Hande y Kerem, la posible intervención de la madre de Kerem en su relación, nos recuerda que las dinámicas familiares pueden ser complejas y que, a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Volviendo a Hande y Kerem, la situación actual es incierta. No sabemos si realmente la madre de Kerem está interviniendo en su relación ni si llegarán al altar. Lo que sí sabemos es que son dos personas muy queridas por el público y que su relación ha generado mucha expectación. La incertidumbre en torno a su futuro ha mantenido a los fans en vilo, esperando ansiosamente noticias que confirmen o desmientan los rumores sobre los problemas familiares. Si finalmente deciden casarse, esperamos que puedan superar todos los obstáculos y construir una relación sólida y feliz. Y si deciden seguir caminos separados, les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Al final, lo más importante es que Hande y Kerem prioricen su felicidad y tomen decisiones que les permitan construir un futuro pleno y satisfactorio, ya sea juntos o por separado. En definitiva, el drama turco de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos muestra que el amor, la fama y la familia pueden ser una combinación explosiva. Y que a veces la realidad supera la ficción. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden verse afectadas por factores externos, como la presión mediática, las expectativas de los fans y las dinámicas familiares. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la supuesta amenaza de la madre de Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la madre de Kerem realmente está interviniendo en su relación? ¿Les gustaría que se casaran? Los leo. Me encanta saber sus opiniones y leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus pensamientos sobre este tema. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y mucho, mucho más. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, porque siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir.